Jonathan se encontraba en el vestíbulo de su lujosa mansión, rodeado de mármol pulido y decoraciones opulentas. La luz cálida de las lámparas de araña iluminaba el lugar, creando un ambiente que reflejaba su estatus y riqueza. Estaba decidido a impresionar a todos en la gala de negocios que se celebraría esa noche, un evento crucial para su carrera. Mientras se miraba en el espejo de cuerpo entero, ajustaba los pliegues de su traje a medida, un elegante conjunto negro que había elegido específicamente para la ocasión. Su rostro mostraba una mirada de concentración casi obsesiva, escudriñando cada detalle de su apariencia, el corte preciso de su cabello, el brillo de sus zapatos de cuero y la forma en que la corbata se ajustaba a su cuello. Con un gesto de satisfacción, se dio la vuelta y se dirigió hacia la habitación contigua, donde su esposa, Laura, estaba organizando algunos documentos. Al entrar, la vio sentada en el borde de la cama, con una blusa simple y unos pantalones que no le hacían justicia. Jonathan frunció el ceño al notar su aspecto descuidado. «Laura, ¿no puedes hacer un esfuerzo por verte un poco mejor?», dijo él con un tono de desprecio que apenas trató de disimular. «Esta gala es importante y me gustaría que me acompañaras con un poco más de elegancia». Laura levantó la vista, sorprendida por la dureza de sus palabras. La herida le atravesó el corazón como una daga afilada. Desde que había tenido a su primer hijo, su cuerpo había cambiado, y aunque había intentado aceptar esos cambios, las palabras de Jonathan siempre la hacían sentir como si fuera menos que suficiente. «Lo siento, Jonathan», respondió ella con el hilo de voz que delataba su tristeza. «Simplemente no tengo tiempo para preocuparme por mi apariencia cuando hay tantas cosas que atender en casa». Jonathan hizo un gesto de desdén y se dirigió hacia el armario, ignorando la respuesta de su esposa. En su mente, la imagen de la pareja ideal se contraponía a lo que tenía frente a él. La imagen de Laura, que había sido su amor durante años, se desdibujaba bajo el peso de sus propios prejuicios. «No es solo cuestión de tiempo, Laura», insistió, sin poder evitarlo. «Es cuestión de cuidar la imagen que proyectamos. La gente habla y no quiero que nos vean como una pareja desaliñada». Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se esforzó por no dejarlas caer. Se levantó de la cama y salió de la habitación buscando refugio en la cocina. Allí, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no era suficiente para ahogar el dolor que sentía en su corazón. Se apoyó contra la encimera, sintiéndose sola y desanimada. Mientras removía el café, sus pensamientos vagaban hacia el pasado, recordando momentos felices que ahora parecían tan lejanos. Se acordó de la primera vez que Jonathan la había mirado con amor, de las risas compartidas en su luna de miel y de las promesas que se hicieron en un futuro lleno de esperanza. Sin embargo, esos recuerdos se veían empañados por la realidad actual, donde su esposo parecía más interesado en la apariencia que en el amor verdadero. «¿Por qué tengo que sentirme así?», musitó Laura para sí misma, sintiendo que la soledad la envolvía como una manta pesada. «¿Qué pasó con el hombre que se enamoró de mí por quien soy?». Mientras tanto, Jonathan se encontraba en su habitación sintiendo una mezcla de frustración y ansiedad. Se miró de nuevo en el espejo, tratando de convencerse de que todo iba a salir bien en la gala. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que algo no estaba bien. La idea de llevar a la niñera, Emily, en lugar de Laura, había surgido como una solución conveniente. Emily era joven, hermosa y, sobre todo, alguien que creía que podría impresionar a sus colegas. Con esa decisión en mente, Jonathan se puso en contacto con Emily por teléfono, quien, con entusiasmo contagioso, aceptó la invitación. Al colgar, sintió una extraña satisfacción.
Era como si la idea de llevar a una acompañante más atractiva le pudiera dar una especie de estatus, una manera de reafirmar su posición en la sociedad. Se sentía poderoso, como si estuviera en control de su vida. La noche se acercaba rápidamente y el ambiente en la mansión estaba cargado de una tensión palpable. Mientras Jonathan se preparaba, Laura se quedó en la cocina, sintiendo que su corazón se rompía un poco más con cada minuto que pasaba. Sabía que no asistiría a la gala, pero no podía evitar preguntarse si su ausencia sería notada. Finalmente, Jonathan bajó las escaleras con un aire de confianza desbordante. Al mirar su reloj, se dio cuenta de que debía irse. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de inseguridad al pensar en Laura sola en casa. Aún así, su deseo de impresionar era más fuerte. ¿Estás lista para irte?, preguntó Jonathan dirigiéndose a la puerta. En ese momento Laura apareció en el umbral de la cocina. Con una voz temblorosa le dijo: «Buena suerte en la gala. Espero que te diviertas». Jonathan la miró de reojo, y aunque su mente le decía que debía decir algo amable, sus labios se sellaron. Sin una respuesta, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando a Laura atrás, sintiéndose más sola que nunca. A medida que avanzaba por la carretera hacia el lugar del evento, Jonathan no podía evitar sentirse satisfecho por su elección. Cuando llegó, el resplandor de las luces y el murmullo de las conversaciones lo envolvieron. La sala estaba llena de empresarios, todos con trajes elegantes y sonrisas calculadas. Jonathan se sintió en su elemento, listo para brillar junto a su joven acompañante, Emily. A su lado, Emily deslumbraba con un vestido de gala que abrazaba su figura de manera perfecta. Su risa era contagiosa y, a diferencia de Laura, parecía entender a la perfección cómo encajar en el mundo superficial que Jonathan tanto valoraba. En su mente, él se sentía como un rey, caminando con una reina a su lado. Sin embargo, en el fondo, una sombra de duda empezó a asomarse. Mientras la gala avanzaba, Jonathan se dio cuenta de que las conversaciones alrededor de él estaban llenas de superficialidad y apariencia. La risa y la charla ligera lo rodeaban, pero había algo inquietante en toda esa felicidad forzada. «¿No es magnífico?», dijo Emily, girándose hacia él con una sonrisa brillante. «Sí, claro», respondió Jonathan, aunque su mente vagaba hacia lo que había dejado atrás. Laura había sido su compañera, su apoyo, y ahora estaba sola, en casa, sintiéndose menospreciada. Así, el primer capítulo se cerró, dejando a Jonathan al borde de una revelación que cambiaría su vida sin que él lo supiera aún. La gala estaba en pleno apogeo, un desfile de luces brillantes y risas nerviosas que reverberaban en los amplios salones del hotel. Jonathan se sentía en la cima del mundo, rodeado de empresarios influyentes y celebridades del sector. Su mirada se deslizaba entre los rostros conocidos, pero su atención se centraba principalmente en Emily, la joven niñera que lo acompañaba. Ella, con su vestido ajustado que realzaba su figura, irradiaba una frescura que contrastaba con la atmósfera cargada de pretensiones que lo envolvía. «¿No es maravillosa esta noche?», dijo Jonathan, intentando romper el hielo mientras sostenía una copa de champán. Emily sonrió, pero su mirada era más profunda de lo que él podía captar. «Sí, es impresionante, pero me parece que todos están más preocupados por las apariencias que por disfrutar del momento», respondió ella, con una sinceridad que sorprendió a Jonathan. Él frunció el ceño sin poder evitarlo. «Lo importante aquí es dar una buena imagen. La gente recuerda a quienes brillan, no a quienes se esconden en las sombras», comentó, con un tono de superioridad que no le era ajeno. A medida que la noche avanzaba, Jonathan se unió a un grupo de empresarios que discutían sobre el futuro de la industria. Las palabras de Emily resonaban en su mente,
pero él se esforzaba por ignorarlas. Sin embargo, no pudo evitar sentirse incómodo cuando uno de los hombres, un colega de negocios que había conocido durante años, comenzó a hablar sobre la superficialidad en las relaciones. Es curioso cómo la gente tiende a rodearse de lo que es visualmente atractivo, dijo el hombre mientras acariciaba su barba. A veces pienso que olvidamos lo que realmente importa: el carácter. Una buena apariencia puede abrir puertas, pero la autenticidad es lo que realmente construye relaciones duraderas. Jonathan se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Miró a su alrededor, buscando apoyo en las miradas de los demás, pero encontró lo mismo: sonrisas vacías y miradas que se deslizaban de un rostro a otro, siempre buscando la próxima oportunidad de impresionar. Claro, pero no podemos negar que la primera impresión cuenta, replicó Jonathan, intentando mantener la fachada de confianza. Sin embargo, su voz sonaba más insegura de lo que él deseaba. La conversación continuó, pero la atmósfera se tornó pesada. Jonathan comenzó a sudar, sintiendo que la autenticidad de la que hablaban lo estaba atrapando en una trampa. ¿Qué había de auténtico en su vida? ¿Era realmente feliz con la imagen que proyectaba? Se sintió atrapado entre la necesidad de ser admirado y el deseo de ser genuino. Emily, observando la conversación desde un rincón, decidió intervenir. «Disculpen, pero creo que hay algo fundamental que se está perdiendo en esta charla», dijo, su voz clara y firme. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Jonathan sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué sería eso, Emily?», preguntó uno de los hombres, con una sonrisa burlona que hizo que Jonathan sintiera que tenía que defenderla. «Creo que la verdadera belleza radica en cómo tratamos a los demás, no en cómo nos vemos. La apariencia es efímera, pero el carácter y la bondad son lo que realmente perdura», explicó Emily, con una pasión que iluminó su rostro. Jonathan se encontró en una encrucijada. Por un lado, admiraba la valentía de Emily para hablar, pero por otro, sentía que sus palabras lo desnudaban ante la realidad. ¿Cuándo había dejado de valorar la bondad por encima de la apariencia? Eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica la mayoría de la gente no actúa de esa manera, replicó uno de los empresarios, tratando de restar importancia a la intervención de Emily. «El mundo es un lugar competitivo. Si no te presentas bien, simplemente no serás tomado en cuenta. Quizás es hora de reevaluar cómo definimos el éxito», dijo Emily, sin inmutarse ante la resistencia. «La competencia no debería ser solo sobre quién se ve mejor, sino sobre quién aporta más al mundo». Jonathan se sintió abrumado por la sinceridad de Emily. Las palabras resonaban en su mente como un eco persistente. Mientras los demás regresaban a sus conversaciones superficiales, él se quedó inmóvil, reflexionando sobre lo que ella había dicho. La noche avanzaba y las luces del salón comenzaban a atenuarse, creando una atmósfera más íntima. Las conversaciones se tornaron más profundas y Jonathan se dio cuenta de que el aire estaba impregnado de un sentido de superficialidad que le resultaba cada vez más incómodo. «Quizás deberíamos hablar de lo que realmente nos importa», propuso uno de los hombres, tomando un sorbo de su bebida. «Las relaciones, el respeto, la autenticidad. ¿Acaso no son esos los pilares sobre los que construimos nuestras vidas?» Jonathan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que, aunque superficiales en apariencia, comenzaban a cuestionar la esencia de sus propias relaciones. Se sintió desgarrado entre el deseo de seguir la corriente y la necesidad de ser genuino. «Es verdad», dijo Jonathan, sintiendo que era el momento adecuado para hablar. «A veces nos olvidamos de lo que realmente importa.
Nos dejamos llevar por el brillo y las apariencias, pero al final del día, lo que realmente cuenta son las conexiones que formamos. La conversación se detuvo momentáneamente y todos lo miraron con sorpresa. Jonathan sintió que había cruzado una línea, pero también se dio cuenta de que ya no podía ignorar la verdad que había estado tratando de enterrar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba en la gala, sino dentro de él mismo. ¿Era realmente el hombre que quería ser? La imagen de Laura, su esposa, se dibujó en su mente. La había desestimado, la había ridiculizado, y todo por un concepto distorsionado de éxito. Mientras los murmullos continuaban a su alrededor, Jonathan sintió una oleada de arrepentimiento. La noche que había comenzado con tanto esplendor se convirtió en un espejo que reflejaba su propia superficialidad. Las palabras de Emily resonaban en su mente, y por primera vez se preguntó si la vida que había construido realmente valía la pena. Con el peso de sus reflexiones, Jonathan se despidió de los demás y se retiró a un rincón más apartado del salón, donde las luces eran más tenues y la música suave. Allí, en la penumbra, se permitió sentir la vulnerabilidad que había estado evitando. Era un momento de verdad, un instante en el que la fachada se desmoronaba y lo auténtico salía a la superficie. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que la gala, que había sido un símbolo de su éxito, se convertía en un símbolo de su propia falta de autenticidad. Se sintió atrapado entre dos mundos, el de las apariencias y el de la verdadera conexión. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿qué haría con esta nueva comprensión que comenzaba a gestarse en su interior? Siguió pensando en Laura, en su risa, en los momentos que habían compartido. Ella merecía más que ser una sombra en su vida, un adorno en su mundo superficial. Era hora de que Jonathan enfrentara sus propios demonios y reconsiderara lo que realmente valoraba. La gala, llena de luces y risas, se había convertido en un catalizador para su propia transformación. Con la mente agitada y el corazón en un torbellino, Jonathan sabía que la noche apenas comenzaba. Tenía que encontrar una manera de reconciliarse con lo que había sido y lo que quería ser. Y sobre todo, necesitaba enfrentar a Laura, porque en su corazón sabía que la verdadera belleza siempre había estado en ella. La gala había llegado a su fin, y los ecos de risas y conversaciones aún resonaban en el aire. Jonathan, de pie en el balcón, contemplaba la ciudad iluminada, sintiéndose atrapado entre el brillo de las luces y la oscuridad de sus propias inseguridades. A su lado, Emily observaba el paisaje con una mezcla de asombro y familiaridad. Era un momento de calma, lejos del bullicio de la gala, pero en el alma de Jonathan se libraba una batalla interna. ¿Te gusta la vista?, preguntó él, rompiendo el silencio incómodo. Emily asintió, sus ojos brillando con la luz de las estrellas. Es hermosa. Me recuerda que a veces lo más simple puede ser lo más impresionante. Jonathan la miró con cierta curiosidad. ¿A qué te refieres con lo más simple?, inquirió, buscando entender el sentido de sus palabras. A veces nos perdemos en la búsqueda de cosas que parecen grandiosas, pero lo que realmente importa está en lo cotidiano, como una conversación sincera, un momento de conexión, respondió ella con sinceridad. Las palabras de Emily resonaron en Jonathan, haciéndole cuestionar su propia vida. Había estado persiguiendo una imagen de éxito, de poder y estatus, y ahora se preguntaba si eso realmente le traía felicidad. Supongo que he estado tan centrado en las apariencias que he olvidado lo que realmente importa, murmuró, más para sí mismo que para ella. Emily lo miró con atención. A veces, un cambio de perspectiva puede abrirnos los ojos. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente valoras en tu vida?
Jonathan se quedó en silencio, dejando que la pregunta se asentara en su mente. Recordó a Laura, su esposa, y cómo las risas compartidas habían sido reemplazadas por silencios incómodos. Lo he tenido todo, pero, suspiró, no sé si he sido realmente feliz. La felicidad no se encuentra en tener más, sino en ser más, le dijo Emily con una voz suave. Mi familia no tenía mucho, pero siempre nos valoramos mutuamente. Aprendí que el amor y el respeto son las cosas que realmente cuentan. Jonathan sintió un nudo en el estómago. La historia de Emily, aunque breve, le había tocado profundamente. Se sintió conectado a ella de una manera que no había anticipado. ¿Qué te hizo pensar así?, preguntó, sintiendo que estaba abriendo una puerta a un mundo que había mantenido cerrada. Crecí en un hogar donde las apariencias no importaban. Mi madre siempre decía que la belleza de una persona se mide por su bondad y su capacidad de amar. A veces me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía, pero mi madre siempre me recordaba que lo que importa es lo que llevas dentro, explicó ella con nostalgia. Jonathan sintió que sus propios valores se tambaleaban. Había despreciado a Laura por su aspecto, pero nunca se había detenido a pensar en lo que había dentro de ella. Nunca he oído eso antes. Siempre he estado rodeado de personas que valoran lo superficial, admitió, sintiéndose vulnerable. Es fácil dejarse llevar por lo que la sociedad considera importante, pero, al final del día, son los momentos sinceros con las personas que amamos lo que realmente nos llena, respondió Emily, mirando a Jonathan a los ojos. Jonathan sintió que una parte de su corazón se abría lentamente. Me gustaría saber más sobre tu familia, dijo, sintiéndose cada vez más cómodo en esa conversación. Emily sonrió, como si su historia fuese un regalo que estaba ansiosa por compartir. Mi madre siempre hacía reuniones familiares. No importaba si teníamos dinero o no, lo que contaba era la compañía. En esos momentos aprendí a valorar a las personas por su esencia, no por lo que tenían. Eso suena maravilloso, reconoció Jonathan, sintiendo un atisbo de envidia por esos recuerdos. A veces me pregunto si he pasado demasiado tiempo persiguiendo lo que no importa. Quizás sea el momento de hacer un cambio. La vida es demasiado corta para vivirla de manera superficial, dijo Emily con convicción. Cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué es lo que realmente queremos en nuestras vidas. Jonathan sintió que esas palabras le llegaban al alma. Se dio cuenta de que había dejado de lado lo que verdaderamente importaba por el miedo a perder su estatus, a ser juzgado. ¿Qué pasaría si decidiera cambiar?, preguntó, casi retóricamente. Entonces descubrirás un mundo diferente, donde las conexiones son más profundas y significativas. Te sorprenderás de lo que puedes encontrar cuando miras más allá de lo superficial, respondió Emily, animándole a reflexionar. La noche avanzaba, y Jonathan se sintió como si estuviera en un cruce de caminos. La verdad que Emily compartía con él era como un faro, guiándolo hacia un nuevo tipo de vida. La incomodidad que había sentido durante la gala parecía desvanecerse mientras hablaban. Sin embargo, la sombra de su vida anterior aún lo seguía. Al regresar a casa, Jonathan se encontró frente al espejo, la luz del baño iluminando su rostro cansado. Observó su reflejo, buscando respuestas en sus propios ojos. Se preguntó si realmente era feliz, si la vida que había construido era la que deseaba. Las palabras de Emily retumbaban en su mente, y una inquietud comenzó a crecer en su pecho. ¿Qué has hecho de ti mismo, Jonathan?, murmuró al espejo. La voz que le respondió era la suya, pero la pregunta era más profunda que una simple reflexión.
Era una confrontación con su propia identidad, con las decisiones que había tomado. Se sintió abrumado por una mezcla de emociones: tristeza, confusión, pero también una chispa de esperanza. ¿Podía realmente cambiar? ¿Podía volver a conectar con la persona que había sido antes de dejarse llevar por la superficialidad? Mientras se desnudaba para prepararse para la cama, no pudo evitar pensar en Laura. Ella había estado a su lado en los buenos y malos momentos, y él la había desestimado. Había dejado que su obsesión por las apariencias nublara su juicio, y ahora se encontraba en una encrucijada. Era demasiado tarde para sanar lo que había dañado. La noche avanzó y Jonathan se quedó despierto, perdido en sus pensamientos. Las palabras de Emily resonaban en su mente como un eco constante. Sabía que debía enfrentar a Laura, que debía ser honesto sobre sus sentimientos y sus errores. Pero ¿cómo podría hacerlo? La idea de enfrentar su rechazo le aterraba, pero el deseo de cambiar era más fuerte. Finalmente, el cansancio lo venció y se quedó dormido con la esperanza de que el nuevo día le brindara la claridad que necesitaba. La transformación que anhelaba no sería fácil, pero en su corazón sentía que estaba listo para comenzar a buscar una vida que realmente valiera la pena vivir. Al día siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la lujosa mansión de Jonathan, iluminando los rincones de una casa que, a pesar de su esplendor, se sentía vacía. Jonathan se encontraba en el vestíbulo, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. La gala de la noche anterior había dejado una marca indeleble en su mente, y el eco de las palabras de Emily resonaba en sus oídos. Se sentía confundido, pero había una chispa de claridad en su interior que no podía ignorar. Con un suspiro profundo, decidió que era momento de enfrentar a Laura. Sabía que su esposa se había quedado en casa, herida por su desprecio y el abandono que había sentido al no ser incluida en el evento. Sin embargo, la idea de acercarse a ella le producía una mezcla de nerviosismo y culpabilidad. Se dirigió a la cocina, donde encontró a Laura preparando el desayuno. Ella no levantó la vista de la sartén donde estaba cocinando huevos revueltos. «Laura», comenzó Jonathan, intentando sonar lo más suave y conciliador posible, «¿podemos hablar un momento?» Laura giró ligeramente la cabeza, pero no respondió. Jonathan sintió que el silencio se convertía en una barrera impenetrable entre ellos. Se acercó un poco más, observando cómo la tensión se apoderaba del ambiente. «He estado reflexionando sobre lo que sucedió anoche», continuó buscando las palabras adecuadas. «Me di cuenta de que he estado mal. Mal contigo». Finalmente, Laura dejó caer la espátula, girándose hacia él con una mirada que combinaba tristeza y rabia. «¿Y eso qué significa, Jonathan? ¿Qué? ¿Ahora que te sientes culpable vas a intentar arreglar las cosas?» Sus palabras estaban cargadas de un dolor profundo que resonaba en la habitación. Jonathan sintió un nudo en el estómago, pero sabía que debía persistir. «No estoy aquí solo por culpa, Laura. Me doy cuenta de que he estado valorando lo superficial y he desestimado lo que realmente importa. Tú eres más que una apariencia, y lo que dije fue injusto». Laura cruzó los brazos, intentando protegerse de las palabras que consideraba vacías. «¿Y crees que con un par de disculpas vas a borrarlo todo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «No se trata solo de lo que dijiste anoche, Jonathan. Se trata de cómo me has hecho sentir durante años». Jonathan sintió que las palabras se le atragantaban. Sabía que tenía razón, que su comportamiento había sido insensible. Sin embargo, la desesperación por salvar su matrimonio lo llevó a intentar profundizar en su sinceridad. «Te prometo que quiero cambiar.
Estoy dispuesto a trabajar en esto, en nosotros. Quiero entenderte y valorarte como mereces. Laura lo miró fijamente, como si estuviera intentando leer su alma. Después de un largo silencio, dejó escapar un suspiro profundo. No sé si puedo creer en tus promesas, Jonathan. La confianza no se recupera de la noche a la mañana. Con el corazón pesado, Jonathan se dio cuenta de que la conversación no iba a ser fácil. Sin embargo, el deseo de reconstruir su relación lo impulsó a seguir adelante. Entiendo que te sientas así, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero que volvamos a ser los que éramos. A pesar de su esfuerzo, Laura se sintió abrumada. Sin una palabra más, se dio la vuelta y continuó con sus quehaceres. Jonathan se quedó en la cocina, sintiendo que cada momento de silencio se convertía en un abismo entre ellos. Más tarde ese día, Jonathan decidió que necesitaba un cambio de perspectiva. Recordó que había escuchado de un grupo de apoyo que se enfocaba en la autoestima y la aceptación personal. Un lugar donde se discutían temas que él había desestimado por mucho tiempo. Sin pensarlo dos veces, se vistió rápidamente y salió de casa, sintiendo que era su única opción para intentar entender mejor lo que estaba viviendo. El lugar era sencillo, alejado del lujo al que estaba acostumbrado. Al entrar, se sintió fuera de lugar. Las paredes estaban decoradas con carteles que promovían la aceptación y el amor propio. Varias personas estaban sentadas en círculo, hablando abiertamente sobre sus experiencias. Jonathan se acomodó en una esquina, ocultando su incomodidad detrás de una expresión impasible. Una mujer de cabello rizado, que parecía estar en medio de una historia, le llamó la atención. Y fue en ese momento cuando entendí que la aceptación de uno mismo es el primer paso para poder amar a los demás, decía, su voz llena de emoción. Jonathan sintió que algo dentro de él se removía. A medida que la conversación fluía, comenzó a escuchar relatos de superación y de lucha personal. Cada testimonio resonaba con sus propias inseguridades y poco a poco se fue sintiendo más cómodo en ese espacio. Sin embargo, la idea de compartir su propia historia lo aterraba. Cuando llegó su turno de hablar, se sintió como si todos los ojos estuvieran sobre él. Respiró hondo y comenzó a hablar. Hola, soy Jonathan y... bueno... creo que he estado viviendo en una burbuja de superficialidad. He juzgado a las personas por su apariencia y he olvidado lo que realmente importa. Me di cuenta de que he perdido el respeto por mi esposa, por su valor como persona, y eso me duele. Las miradas de los demás eran comprensivas, y uno de los hombres en el círculo le hizo una pregunta. ¿Qué es lo que crees que te ha llevado a esa forma de pensar? Jonathan se sintió expuesto, pero algo en la atmósfera le permitió ser honesto. Siempre he estado obsesionado con el estatus, con lo que los demás piensan de mí. Pero anoche, en una gala, me di cuenta de que todo eso es vacío. La verdadera belleza está en la bondad y en cómo tratamos a los demás. La mujer de cabello rizado asintió, sonriendo. Es un gran primer paso, Jonathan. Reconocer que hay un problema es el primer paso hacia el cambio. Pero ahora, ¿cómo planeas hacer ese cambio? Jonathan se quedó pensativo. La pregunta lo llevó a reflexionar sobre su relación con Laura y su deseo de reconstruirla. Quiero aprender a valorar a las personas por lo que son, no por su apariencia. Y especialmente quiero aprender a valorar a mi esposa. Con cada palabra sentía que el peso de su egoísmo comenzaba a aliviarse. A medida que la conversación continuaba, se dio cuenta de que había en él un deseo profundo de crecer, de convertirse en una mejor persona, no solo para su esposa, sino para sí mismo. Mientras tanto, Laura se encontraba en una cafetería,
rodeada de amigas que trataban de consolarla. Su tristeza se había convertido en una conversación sobre el amor propio y la autoaceptación. Una de sus amigas, Ana, le tomó la mano y le dijo: «Laura, mereces ser tratada con respeto. No dejes que nadie te haga sentir menos. Tu valor no está en tu apariencia, sino en quién eres». Laura sintió que esas palabras resonaban en su interior. Aunque el dolor por el rechazo de Jonathan seguía presente, también comenzó a vislumbrar la posibilidad de reconstruirse por su cuenta. «Gracias, Ana. A veces siento que he perdido mi camino, que me he olvidado de quién soy. Es normal sentirse así después de tantas heridas. Pero recuerda que tu fuerza interior es mucho más poderosa de lo que crees». Mientras sus amigas la rodeaban, Laura sintió que poco a poco comenzaba a encontrar su voz. La conversación se transformó en risas y anécdotas, y aunque su corazón seguía dolido, un destello de esperanza empezó a florecer en su interior. Jonathan y Laura, por caminos separados, comenzaban a darse cuenta de que el verdadero amor y respeto no solo se construyen sobre la apariencia, sino sobre la comprensión, la aceptación y el crecimiento personal. La jornada hacia la reconciliación y la autoaceptación apenas comenzaba, dejando entrever que el cambio era posible, aunque el camino no sería sencillo. Jonathan llegó a casa con una mezcla de determinación y nerviosismo. Había pasado la noche anterior reflexionando sobre su vida, sus decisiones y sobre todo sobre su relación con Laura. Sabía que había sido insensible y que su obsesión por la apariencia había dañado profundamente a su esposa. «No puedo seguir así», pensó, mientras la imagen de Laura, triste y desanimada, se repetía en su mente. Al entrar en la casa, se encontró con el silencio. Laura no estaba en la sala, así que decidió buscarla. La encontró en la cocina, organizando algunos utensilios. Se detuvo en la puerta y, al verla, sintió un nudo en el estómago. Ella levantó la mirada, pero enseguida la desvió, como si no quisiera que él la viera. «Laura», comenzó Jonathan, intentando sonar firme pero no demasiado agresivo. «Quería hablar contigo». «¿Sobre qué?», respondió ella con un tono de voz que dejaba entrever su desconfianza. «Sobre tu niñera, sobre cómo decidiste dejarme fuera de tus planes». «Eso no es justo», se defendió Jonathan, sintiéndose acorralado. «He estado pensando mucho en lo que pasó en la gala. Me doy cuenta de que he sido un idiota». Laura lo miró con escepticismo. «¿Y eso cambia algo? ¿Mejorará nuestra vida si ahora me dices que lo sientes?» «Quiero que lo entiendas», continuó él, acercándose un poco más. «No solo estoy aquí para disculparme. Estoy aquí para trabajar en nosotros, en nuestra relación. Por favor, dame una oportunidad». Ella suspiró, sintiendo que la situación era abrumadora. «No sé si puedo confiar en ti otra vez, Jonathan. Has hecho mucho daño. No se trata solo de una disculpa». Él sintió que su corazón se hundía. «Sé que he fallado, pero estoy decidido a cambiar. Quiero que volvamos a ser felices juntos». «¿Cómo planeas hacerlo? ¿Vas a dejar de lado a Emily? ¿Vas a dejar de lado esta obsesión por el estatus y las apariencias?» Jonathan se quedó en silencio. Sabía que tenía que demostrarle con acciones, no solo con palabras. «Voy a organizar una cena especial para nosotros, solo tú y yo. Quiero que hablemos y que reconectemos». Laura lo miró con incredulidad. «¿Una cena? ¿Eso es todo lo que se te ocurre?» «Es un comienzo. Quiero hacer las cosas bien, y esta cena será una forma de mostrarte que estoy comprometido», insistió él. «Está bien, Jonathan, pero esto es solo un primer paso. No espero milagros en una noche», respondió ella, aunque en su voz había un atisbo de esperanza. Jonathan sonrió, sintiendo que había logrado abrir una pequeña puerta. «Te prometo que será una noche especial».
A medida que avanzaba el día, Jonathan se dedicó a preparar la cena. Llamó a un chef que conocía para que le ayudara a organizar una velada inolvidable. Quería que cada detalle fuera perfecto, desde la iluminación hasta la comida. Sin embargo, mientras planificaba, no podía evitar sentirse ansioso. La idea de que Emily también estuviera invitada le causaba un nudo en el estómago. Era una decisión que había tomado impulsivamente, pero ahora se preguntaba si era lo correcto. La noche de la cena llegó y Jonathan se vistió con su mejor traje. Se miró en el espejo, buscando la confianza que había perdido. Cuando Laura entró en la sala, él contuvo la respiración. Lucía hermosa, a pesar de la tristeza que aún reflejaba en sus ojos. Ella sonrió débilmente al verlo y se acercó. ¿Todo listo?, preguntó ella, tratando de sonar despreocupada. Sí, solo falta Emily, respondió Jonathan, sintiendo que su estómago se revolvía. ¿También la has invitado?, replicó Laura, con un tono que dejaba claro que no estaba del todo contenta con la idea. Sí, pensé que sería bueno. Ella ha estado muy presente en nuestra vida y creo que podría ser interesante, explicó Jonathan, intentando justificar su decisión. «Interesante», murmuró Laura, aunque no parecía convencida. «Espero que no estemos haciendo esto para que ella se sienta bien, en vez de centrarnos en nosotros. Te prometo que mi intención es que tengamos una buena conversación», insistió él, tratando de calmarla. Poco después, Emily llegó, luciendo encantadora y despreocupada. Jonathan la recibió con una sonrisa, mientras Laura se retiraba un poco, sintiendo que su corazón se oprimía. A pesar de los esfuerzos de Jonathan por crear un ambiente acogedor, la tensión era palpable. Durante la cena, Jonathan intentó mantener la conversación fluida. Habló sobre el clima, sobre el negocio, pero todo sonaba superficial. Laura, por su parte, se limitó a responder con monosílabos, mientras que Emily intentaba romper el hielo con anécdotas divertidas sobre los niños. Recuerdo una vez que el pequeño Tomás decidió hacer una guerra de almohadas en medio de la sala, comenzó Emily, riéndose. Fue un caos total, pero todos nos divertimos tanto. Jonathan la miró, agradecido por su intento de aligerar el ambiente. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Laura, notó la tristeza reflejada en su mirada. ¿Y tú, Laura, tienes alguna anécdota divertida que compartir?, preguntó Emily, tratando de incluirla en la conversación. Laura levantó la vista, pero su expresión era seria. No tengo nada que compartir, respondió, y el silencio que siguió fue denso. Jonathan sintió que el momento se le escapaba de las manos. Laura, sé que estás molesta, dijo, intentando romper la barrera que se había formado. Quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. ¿Escucharme?, replicó ella, su voz temblando de emoción. ¿Desde cuándo has estado dispuesto a escucharme? Si no fuera por esa obsesión por las apariencias, quizás estaríamos en un lugar mejor. Jonathan sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Tienes razón, he sido un tonto, pero estoy aquí, ahora, y quiero cambiar. Quiero que volvamos a ser felices. Emily observaba en silencio, sintiendo la carga emocional que se estaba desarrollando entre ellos. La tensión era palpable y se dio cuenta de que había llegado el momento de intervenir. Laura, dijo Emily con suavidad, a veces todos luchamos con nuestra autoestima. Yo misma he tenido mis inseguridades. Sé lo que es sentirse menospreciada, pero también sé lo que es encontrar valor en uno mismo. Laura miró a Emily, sorprendida por su sinceridad. ¿Tú también has lidiado con eso? Sí, asintió Emily. No siempre he sido la persona segura que parezco, pero aprendí que la verdadera belleza viene de dentro. Tal vez deberíamos recordarnos eso entre todos. Jonathan, conmovido por las palabras de Emily, sintió que era un momento decisivo.
Laura, yo también he sido superficial. He dejado que las apariencias guíen mi vida, y eso me ha llevado a perder de vista lo que realmente importa. Quiero que trabajemos juntos en esto, no solo como pareja, sino como un equipo. La mirada de Laura se suavizó, aunque aún había una chispa de desconfianza. No sé si las palabras son suficientes, Jonathan, dijo ella, su voz llena de emoción. He estado herida, y eso no se cura de la noche a la mañana. Lo entiendo, y estoy dispuesto a demostrarte que puedo cambiar, respondió él, su voz firme. Quiero que comenzamos de nuevo. Esta cena es solo el comienzo. Mientras la cena continuaba, el ambiente seguía tenso, pero había un atisbo de esperanza. Jonathan se dio cuenta de que la comunicación honesta y el reconocimiento de sus errores eran pasos esenciales hacia la reconciliación. A pesar de la incomodidad, sabía que estaba en el camino correcto y que, aunque iba a ser un largo viaje, estaba dispuesto a recorrerlo junto a Laura. La cena transcurrió en un ambiente tenso, donde el aroma de la comida exquisita se mezclaba con la incomodidad palpable entre los tres comensales. Jonathan, que había intentado cuidadosamente crear un espacio de reconciliación, se sentía cada vez más atrapado entre las miradas de Laura y Emily. La luz suave de las velas iluminaba sus rostros, creando sombras que reflejaban las emociones ocultas de cada uno. Emily, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la cena, empezó a sentir que la opresión del ambiente era insostenible. Se acomodó en su silla, respiró hondo y con una voz clara pero temblorosa, decidió que era momento de hablar. Su mirada se centró en Jonathan primero y luego se dirigió a Laura. «Quiero compartir algo», dijo Emily. Su tono era firme, aunque su corazón latía con fuerza. «No estoy aquí para hacer que las cosas sean más difíciles. Solo quiero que todos entendamos que a veces lo que vemos en el exterior no cuenta toda la historia». Jonathan la miró sorprendido, y Laura, aunque un poco escéptica, se sintió intrigada por la sinceridad en su voz. «He lidiado con mis propias luchas de autoestima, al igual que muchos de ustedes», continuó Emily, sintiendo cómo las palabras fluían de su interior. «Crecí en un entorno donde se valoraba más la apariencia que el ser. Siempre me sentí juzgada, como si mi valor dependiera de lo que otros pensaban de mí». Laura, con los ojos fijos en Emily, sintió un eco de sus propias experiencias resonar en sus palabras. Jonathan, por su parte, se sentía cada vez más incómodo, pero la autenticidad de Emily lo cautivaba. «Recuerdo un momento en mi vida cuando me di cuenta de que lo que realmente importa es la bondad y cómo tratamos a los demás», dijo Emily mientras su voz se llenaba de emoción. «No es fácil y no siempre lo logro, pero he aprendido que cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco que no se mide por la apariencia física». Jonathan sintió como si una luz se encendiera en su interior. Su mente comenzó a procesar las palabras de Emily y recordó todos los momentos en los que había juzgado a Laura sin considerar su lucha personal. Su corazón se apretó al pensar en cuánto había fallado en ver más allá de lo superficial. A veces necesitamos un recordatorio para ver lo que realmente importa, agregó Emily, mirando a ambos con una sinceridad que podía cortarse con un cuchillo. Y creo que todos aquí en esta mesa lo necesitamos en este momento. Laura, que había estado escuchando atentamente, sintió que su corazón se abría. Las palabras de Emily resonaron en su alma, y por un momento se sintió vista. Miró a Jonathan, que ahora tenía la cabeza agachada, como si estuviera asumiendo una carga que había llevado demasiado tiempo. «Jonathan», dijo Laura, su voz quebrada, «¿te das cuenta de lo que estás haciendo? No solo conmigo, sino contigo mismo. Tu obsesión por las apariencias te ha alejado de lo que realmente importa en la vida». Jonathan levantó la mirada, encontrando los ojos de Laura. Había un brillo de dolor,
pero también de esperanza. Era un momento decisivo, uno que podía cambiar el rumbo de sus vidas. «Lo sé», respondió Jonathan, su voz temblando. «He sido un idiota. He estado tan centrado en lo que otros piensan que he olvidado lo que realmente importa. Tú, mi esposa, la persona que he amado y descuidado». Laura sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Jonathan, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía vulnerable, y eso la conmovía. «Quiero ser mejor», continuó él. «Quiero aprender a valorarte por quien eres, no por lo que los demás piensan que deberías ser». Emily observó, sintiéndose como una espectadora en un momento crucial. La atmósfera cambió, y la tensión se disolvió lentamente, dejando espacio para la vulnerabilidad y la conexión genuina. «No es fácil, Jonathan», dijo Laura, su voz suave pero firme. «He estado herida y necesitaré tiempo. Pero sí, quiero intentarlo. Quiero creer que puedes cambiar». «Te prometo que lo haré», respondió Jonathan, su corazón palpitando con la sinceridad de sus palabras. «Estoy listo para ver el mundo de otra manera, y eso comienza contigo». Emily sintió que su intervención había valido la pena. Había esperado que sus palabras resonaran, pero nunca imaginó que podrían llevar a una conversación tan profunda. «La vida es demasiado corta para vivirla con miedo y juicio», intervino ella. «Todos merecemos amor y aceptación por lo que somos, no por cómo lucimos». Jonathan asintió, sintiendo que cada palabra de Emily era un recordatorio de lo que había estado ignorando. La imagen de Laura, su esposa, la mujer que había compartido su vida, ahora iluminada por la verdad, le llenó de un nuevo sentido de propósito. «Te agradezco, Emily», dijo Jonathan, «no solo por tu honestidad, sino por recordarnos lo que significa ser verdaderamente humanos». Laura sonrió, sintiendo que la atmósfera había cambiado. Con cada palabra que intercambiaban, se sentía más dispuesta a abrir su corazón nuevamente. La cena, que había comenzado con un aire de tensión, ahora parecía un nuevo comienzo. «Quizás debamos hacer esto más a menudo», sugirió Emily, rompiendo el hielo. «Hablar, compartir, recordarnos lo que realmente importa». «Sí, definitivamente», asintió Jonathan, sintiendo que había aprendido una lección valiosa. «A partir de ahora, quiero que nuestra casa sea un lugar de amor y aceptación». «Y de verdad», agregó Laura con una chispa de esperanza en sus ojos, «no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean». En ese momento, Jonathan sintió que había encontrado un nuevo camino. No solo quería ser un mejor esposo, sino también un mejor hombre. Quería ser alguien que valorara la bondad, que viera más allá de las apariencias, que se esforzara por construir un mundo de aceptación. La cena continuó en un ambiente más ligero, lleno de risas y conversaciones sinceras. Aunque había un largo camino por recorrer, Jonathan sabía que había dado el primer paso hacia un futuro más brillante. Los tres compartieron historias, risas y un renovado sentido de conexión. La noche se deslizaba suavemente hacia un nuevo amanecer, donde el respeto, la bondad y el amor ocuparían el lugar que antes había sido invadido por juicios y superficialidades. Jonathan miró a Laura y a Emily, sintiendo que finalmente había comenzado a comprender el verdadero significado de la vida.